Bien, buenos días. Vamos a comenzar para no atrasarnos más. Bienvenidos a la primera de las jornadas sobre TICs y sociedad de PROSIC para el año 2014. El tema de hoy es gobierno digital y adquisición de software en el sector público. Vamos a analizarlo desde diferentes perspectivas. Los invitados para hoy son tres distinguidos señores involucrados en todo lo que es sector público, adquisición de software y con mucha experiencia en el campo. Primero que todo, el señor Alberto Orozco, director de informática del Ministerio de Educación Pública. El profesor Rodolfo Arias, profesor pensionado de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática de la UCR. Y el profesor Francisco Mata, de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional. Lo que vamos a hacer es, algunos de los presentadores tienen una presentación en PowerPoint con filminas, entonces vamos a darle 20 minutos a cada uno de los ponentes para dar su presentación corta y guardamos las preguntas para el final y vamos a tener un periodo de 15 minutos a media hora para preguntas al final de las tres presentaciones. Entonces quisiera pedirle al señor Alberto Orozco si gusta comenzar con la presentación. Buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Yo les vengo a contar más que a presentar les voy a contar la experiencia del Ministerio de Educación, cómo ha sido la implementación de software dentro del Ministerio, la adquisición de software y el desarrollo también a lo interno, y las inversiones que se han hecho. Uno de los grandes problemas que ha tenido la administración pública con la implementación de proyectos es básicamente un tema de la visión que se tiene sobre el mismo proyecto como tal. Entonces yo voy a ir abordando alguna serie de puntos para ir comentando los puntos de cómo podríamos ir solucionándolos en el camino. Bueno, como les decía, tenemos una visión de proyecto y esa visión de proyecto a veces no es bien entendida dentro de la administración pública. Entonces se le endilga a la parte de informática el proyecto como si el proyecto fuera propiamente de informática y no de un usuario que va a recibir el producto. Desde ahí que falta, entonces, le hace falta un patrocinador generalmente que acompañe ese desarrollo de aplicaciones. Tenemos por otro lado una falta de compromiso usuario, ¿verdad? Y la falta de usuarios expertos. ¿Qué es el patrocinador? El patrocinador es aquella persona que desde un nivel jerárquico alto nos permite a los desarrolladores llevar el proyecto a buen término y tener los recursos necesarios para poderlo realizar. Tenemos por otro lado el compromiso usuario. El compromiso usuario no necesariamente se da cuando solicita el desarrollo de una aplicación. Ese compromiso es un compromiso parcial generalmente. Es una o dos personas que están interesadas en que se desarrolle el aplicativo. No responde a una política estatal, a veces no corresponde a unas líneas de desarrollo establecidas, líneas de gobierno, y dentro de ese compromiso generalmente esas dos o tres personas o el grupo de personas que están no logra calar dentro de los usuarios expertos para que esos usuarios expertos puedan llevar todo el conocimiento a los colegas de informática que están desarrollando el aplicativo. Cuando hablamos de usuarios expertos son aquellas personas que conocen bien el tema que se desea desarrollar y que saben cuáles son los requerimientos que deberían de poder llevar a cabo los usuarios. Antes de esa parte, los usuarios expertos deberían de definir los procedimientos con los cuales quieren trabajar. A veces en muchas de las aplicaciones que se han realizado, lo único que llegan a generar es una replicación del software que se tiene, porque no se hizo un trabajo previo en la parte usuaria de qué es lo que deseaba realmente solucionar, cuál era el problema,
qué servicio quería recibir y entregar. Entonces, los usuarios expertos deben de tomarse un tiempo previo al desarrollo para poder llegar a ese punto. En cuanto al proyecto, tenemos algunos puntos importantes ahí. Ponemos generalmente un director de proyecto, pero que ese director no necesariamente es un líder, sino que ponemos una persona que tiene conocimientos en la materia, que es un buen profesional en el campo de la tecnología, pero no tiene ese don de líder para llevar adelante el proyecto. Ese líder también tiene un problema con los alcances del proyecto. El alcance del proyecto, que tiene que ver con la parte de los usuarios expertos y con las definiciones de los compromisos usuarios, tiene mucho que ver con este líder que, al no conocer bien el alcance que le quiere dar al proyecto, el proyecto se empieza a alargar. Tenemos proyectos, acabamos de pasar un caso muy sonado en el ministerio, que es el de Integra, que si quieren después podemos conversar un poquito de él. El alcance del proyecto, cuando se definió originalmente, o cuando se define originalmente, se espera tener un producto X. En el camino le van agregando una serie de aspectos adicionales y de requerimientos adicionales, algunos importantes, otros que no son tan importantes, pero que van generando un atraso en el desarrollo de la aplicación. Entonces, al tener claros los alcances, los requerimientos son un poquito más sencillos de poderlos definir, pero el tiempo de estudio para esa definición, para poder definir los requerimientos, no se toma con la seriedad que se debería. Entonces, en las contrataciones y en los carteles de contratación que se están realizando actualmente, en muchos de los que se están realizando actualmente, la parte de requerimientos le dan un tiempo muy corto y en ese tiempo se exige, ¿verdad?, tanto a la parte usuaria como al desarrollador, sea interno o externo, que defina, ¿verdad?, qué es lo que va a hacer el producto. Eso es un grave error. Aquí debería haber un alto en el camino en la parte de la definición de los requerimientos, porque la definición de los requerimientos nos va a permitir que el alcance realmente sea llegado a un punto exacto. Dentro de las experiencias que hemos tenido en la definición de los requerimientos, en algunos contratos que hemos visto, le dan a veces hasta 3 meses a una empresa para que defina requerimientos de aplicativos que a veces requieren mucho más tiempo para definir esos requerimientos, y a la hora de llegar al desarrollo no hay forma de plasmar esos requerimientos en una forma positiva dentro del proyecto. Ahí tenemos también dentro del proyecto un aspecto que es también bien importante, que es el aspecto de la capacitación de los usuarios, que entre los proyectos que hemos tenido, si bien se han establecido lineamientos de capacitación para los proyectos, nuevamente es una capacitación orientada muy a la parte del software, pero no hay una capacitación en el cambio de la metodología de trabajo. Cuando se replica el desorden no hay ningún problema, pero cuando hay un cambio en la forma de trabajar, esa parte no se está incluyendo dentro de la capacitación, y esa es una capacitación que no lo da la parte tecnológica, sino que lo da la parte usuaria. Y uno de los puntos tal vez que ha fallado más, por lo menos en el Ministerio de Educación, son los planes de comunicación. En el plan de comunicación, el Ministerio, si bien ha generado notas o publicaciones en los periódicos indicando que va a entrar un producto a producción, no ha habido todo un proceso de comunicarle a los usuarios cómo va a ser ese producto y cómo lo va a impactar en el proceso laboral y en el proceso usuario general.
Uno de los ejemplos fue ahora la huelga de maestros hace un par de meses. Creemos que si se hubiera hecho el plan de comunicación adecuadamente, hubiera podido funcionar un poquito mejor. No decimos que hubiera eliminado la huelga, pero por lo menos los funcionarios hubieran sabido qué es lo que estaba sucediendo y por qué los cambios en formatos de documentos y en las sumas que recibía entre una quincena y otra. Para resumir esa parte de los proyectos, los proyectos que ha hecho el Ministerio, ¿verdad? Si bien los ha hecho vía concursal, generalmente los proyectos grandes lo hacen vía concursal, la ley de contratación administrativa pone una serie de lineamientos y de requisitos que hay que incluir, y eso limita un poco porque el conocimiento técnico de la ley no necesariamente va acompañado. Entonces, cada uno de los carteles nuevos que se han realizado se han ido ajustando. El proyecto de Integra se trabajó mucho tiempo en la definición del cartel con las especificaciones de la compra. Al final no fue un cartel, fue una compra directa. Sin embargo, dejó algunos aspectos de lado. Y entre los que dejó de lado, ¿verdad? Como les comentaba, un aspecto importante fue un poco la parte de capacitación, pero también dejó de lado un aspecto que creemos que es importante, que era el acompañamiento posterior al desarrollo. En cuanto a lo de las políticas que tiene el Ministerio, ¿verdad? Y a qué debería, ya para entrar un poco más a la parte del gobierno, en cuanto a las políticas, el grupo que trabajamos ahí consideramos de que debería existir una única plataforma de desarrollo para todo nivel de gobierno. Que se defina cuál es la plataforma y con un plan de gobierno digital. Hemos hablado, aquí se habla de una Secretaría de Gobierno Digital, sin embargo no ha trabajado exactamente de esa manera, pero porque no ha definido una serie de políticas y estrategias de gobierno. No hay una política ni un plan a 5 o 10 años sobre qué es lo que se desea o cuál es la meta que quiere llegar la administración con la parte tecnológica. Entonces tenemos una ensalada de aplicativos a nivel de gobierno que no podemos compartir ni siquiera información. Dentro de las mismas instituciones tenemos esa misma ensalada gracias a la ley de contratación administrativa que nos exige hacerlo vía concursal. Entonces tenemos que hacer aplicativos para que las mismas aplicaciones se puedan comunicar. Entonces tenemos varios sistemas de bases de datos, varios lenguajes de desarrollo, pero no había una definición clara. Entonces, por un lado se habla de software libre, por otro lado se habla de neutralidad tecnológica, entonces se utiliza software licenciado, independientemente por cuál sea el camino que quiera tomar la administración a un plazo razonable, debería definir sobre qué plataforma desea desarrollar sus aplicativos críticos y los no críticos, ¿verdad? Porque tenemos también un asunto de criticidad en los sistemas que hay que analizar y ver qué tan rápido pueden ser atendidos por las empresas desarrolladoras o por la parte de software. No existe una plataforma digital de gobierno como tal. Eso es otra de las cosas que no tenemos una política que nos indique. Tenemos una serie de sitios web. Tenemos algunos servicios en la web, otros no tienen ningún servicio, pero nuevamente no hay una línea del gobierno que indique cuál es esa plataforma y la comunicación entre las diferentes plataformas. Hemos hablado
reducción de trámites, simplificación, hasta la ley de simplificación de trámites a los usuarios. Sin embargo, eso no se está dando porque debería haber un único sitio donde uno puede hacer todos los trámites de gobierno de alguna manera consultado en línea. Algunos procesos no podrán ser en línea, pero la mayoría podrán ser en línea. Y toda la información que se recolecte debería estar disponible para todas las instituciones. Tanto es así que para hacer algo tan sencillo como la matrícula de estudiantes de escuelas, hay que solicitarle al Tribunal Supremo de Elecciones un padrón. El padrón se traslada, lo descargamos en el sitio nosotros para que sea compartido por los centros educativos. En realidad debería poder ingresar directamente al padrón del Tribunal Supremo de Elecciones e imprimirla, si quieren imprimir, ¿verdad? Porque todavía imprimen la boletita con la fecha de nacimiento en el centro educativo. Y hay un asunto de cultura que va asociado a eso, que todavía en algunos centros educativos exigen la certificación con timbres y todo para hacer la matrícula, cuando eso ya no debería ni siquiera darse. Entonces, cuando hablamos de esta política de gobierno, uno de los responsables que debería estar liderando dentro del sector gobierno esto es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que para eso fue en realidad lo creado, que es el ente rector en materia de tecnología. Sin embargo, el MISIT tampoco puede hacer esa labor solo, porque tiene que generar de Casa Presidencial cuál es la línea en el Plan Nacional de Desarrollo que se está justamente escribiendo para estos días. Cuál es la visión del país para los próximos 5 años y cuáles son las metas que van a tener en los próximos 5 años en parte de hay un tema, ¿verdad? Es el tema de la parte estratégica hacia el gobierno. Entonces, por un lado tenemos un discurso de poder hacer, que se desea hacer muchas cosas. No grabé la última audición, me faltaba una para transparencia, facilitar ya la agregué, pueblo, te la paso en el son los trámites. Pero por otro lado no hay una distinción clara de cómo realizarlo. Nosotros le hemos propuesto a tanto al MISIT como a la Casa Presidencial que nos sentemos en algún momento de un conversatorio para que se defina esa política y esa estrategia de gobierno, dejándole a ellos la rectoría, ¿verdad? Sobre todo. Pero sí teniendo, ¿verdad?, en cuenta que que uno debe considerar un poco las líneas hacia dónde quiere llegar el país. Y en el caso de educación tiene un componente que sucede parecido al sector universitario, que también es parte del sector de educación. Es hacia dónde quiere llevar el país dentro de 5 o 10 años. O sea, cualquier cambio que hagamos ahora no se va a ver reflejado ese cambio, sino hasta dentro de unos más o menos 6 o 10 años se va a ver el producto de los cambios que se realizan. Entonces también hay una discusión ahorita a lo interno del ministerio, sobre todo la parte de implementación de equipo en centros educativos, programas educativos, pero eso no va a generar ningún fruto grande si no va acompañado de una estrategia de gobierno que también busque hacia dónde quiere llevar el país a futuro. En cuanto al tema de la fiscalización, ¿verdad?, de los desarrollos y de las políticas de tecnología, bueno, ya existen una serie de entidades que se dedican a hacer esa fiscalización, ¿verdad? Están las auditorías internas y está la Contraloría General de la República. Ahora, las auditorías internas no tienen el brazo ni la fuerza para fiscalizar el desarrollo de software. Las oficinas tienen su pequeña oficina de informática dentro de las auditorías, pero no tienen
no tienen un personal tan experto como para poder darle un seguimiento real a ese desarrollo. Entonces ahí tiene que haber un reforzamiento en las auditorías. La Contraloría, las auditorías además deberían hacer un acompañamiento. Aquí hay nosotros hemos tenido siempre una discusión con las auditorías internas porque no hay acompañamiento en el desarrollo, sino que ellos solo revisan al final del desarrollo qué fue lo que pasó. Claro, me parece que no es ver al final qué fue lo que pasó, sino es acompañar para ir implementando todas las seguridades necesarias e ir subsanando aquellas cosas que se le están viendo que sean deficientes en el proceso. Caso similar es la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República tiene un equipo que llega generalmente a la mitad del proceso, evalúa los proyectos antes de iniciar, autoriza el uso de los recursos, llega como a la mitad y después llega al final a ver en qué se falló. Y sobre todo en un asunto de tiempos, que yo quisiera ahora retomar un poco eso de los tiempos. Y con la fiscalización, bueno, si se hiciera realmente la oficina de gobierno digital como una oficina de gobierno digital, ¿verdad?, que marque una pauta y un camino a seguir, esa oficina podría generar esa fiscalización, porque podría crearse una única plataforma de gobierno, con software igual, equipos iguales, y aprovechar unas economías de escala que ahorita no se están utilizando. La capacidad instalada de los diferentes ministerios sobrepasa la capacidad total que requiere el país, ¿verdad? También hay una economía de escalas en cuanto a la capacitación del personal, ¿verdad?, para trabajar, porque cada ministerio y cada ente de gobierno tiene que tener toda una estructura, ¿verdad?, muy pesada para darle soporte a los aplicativos. Entonces, ahí entra no solo la parte de desarrollo de software, sino también el tema de telecomunicaciones, los sistemas de bases de datos. Deberíamos de hablar de un tema común en todas las instituciones para poder usar esa economía de escalas. A mí se me olvidó mencionar en cuanto al tiempo, cuando hablaba de los alcances y hablaba de los requerimientos, cuando se hacen los cronogramas, los cronogramas se hacen previo al desarrollo, a iniciar el desarrollo. Entonces, como es previo al desarrollo, las personas que les corresponde hacer los cronogramas, o nos corresponde en ese momento hacer los cronogramas, estimamos tiempos con los usuarios que van a participar. Generalmente los cronogramas han sido muy alegres. Cuando digo muy alegres es que creemos que las cosas van a ocurrir en el tiempo que creemos que van a ocurrir. Pero de pronto tenemos cambios en la legislación. Una de las cosas que le pasó a Integra para atrasarse 4 años, para hablar de años, para no hablar de meses, pero de años, fue cambios en la legislación, y ese cambio en la legislación provocó un cambio al interno del ministerio. Ese cambio al interno del ministerio provocó que había que hacer un cambio en el servicio civil. Bueno, ponerse de acuerdo entre el Ministerio de Educación y el servicio civil llevó más o menos un año de tiempo, para un temita sencillo, porque tuvo que ir a la Asamblea Legislativa. Entonces ahí hubo también la participación de Casa Presidencial para poder resolver en la parte legislativa temas sencillos de cambiar un simple artículo en la ley para poder aplicar el sistema. Entonces, una de las cosas importantes que hemos visto y que estamos implementando en los nuevos proyectos es que el cronograma sí debe tener las holguras y pensar en todo ese tipo de aspectos legales que a veces no se revisan cuando el usuario quiere desarrollar una aplicación. Cuando el usuario ya quiere tener toda la aplicación hecha, ¿verdad?, por esa parte de los requerimientos, debería tener todo el marco jurídico, ¿verdad?, que le compete,
En el Estado yo puedo hacer lo que la ley me permite, ¿verdad? Nada más. En la parte privada puedo hacer lo que la ley no me prohíbe. Como dos mundos ahí que un poco diferentes. Entonces cuando se hace una contratación con una empresa, la empresa desea trabajar como la parte privada. Nosotros tenemos una serie de legislaciones que deberíamos de tenerlas bien claras antes de hacer la contratación y tenerlas ahí para entregárselas a la empresa y saber hasta dónde podemos llegar. Eso, ¿verdad?, es de las experiencias que hemos tenido ahí dentro del ministerio. Yo les voy a contar solo un poquitito de Integra, como para que vean cuáles fueron los grandes errores que cometimos, ¿verdad? El primer gran error, el cronograma. O sea, el proyecto estaba con dos grandes cosas que se hicieron. Uno de ellos fue un cambio en la estructura y en los procesos de trabajo de la Dirección de Recursos Humanos, y por otro lado una contratación para hacer el desarrollo de software. Bueno, no se podía iniciar el desarrollo de software hasta que no estuviera este otro producto listo, el producto de los procesos y los procedimientos de la Dirección de Recursos Humanos ya de por sí ya se atrasó, atrasando el inicio del desarrollo de la aplicación. Y los cronogramas, como les comenté anteriormente, se hicieron de una forma alegre. Alegre digo yo en el sentido de que pensamos que las cosas iban a salir en los tiempos que tenían que salir. Conforme fuimos trabajando, dependía de otros contratos, porque no se pudo hacer un único contrato, había que hacer un contrato de arrendamiento para poner el equipo. Ese contrato también se atrasó, entonces la empresa tampoco tuvo que parar el desarrollo para poder continuar y poner los equipos. Y esa serie de atrasos al final nos cobraron 4 años de más. Y esos 4 años tuvieron cambios en la legislación, cambios de gobierno, ¿verdad? Y todo eso, y cambio de mucho personal a través del tiempo y mucha movilidad, y generó muchos problemas. ¿Por qué fracasó la puesta en marcha? Si se quiere decir fracasó. El producto fue un éxito. El producto, la implementación no. O sea, el producto fue un éxito. De hecho sigue pagando y no ha dado problemas hasta el momento. Ya lleva varios meses. Se probó durante casi un año, el producto estuvo en pruebas. Se hicieron muchos paralelos antes de ponerlo en producción. Sin embargo, no hubo plan de comunicación. El plan de comunicación se hizo y se guardó, nadie lo usó. O sea, nunca le llegó a la gente lo que estábamos haciendo. Desde la producción, ¿verdad?, del sistema hasta la implementación no se le comunicó a la gente. Y la capacitación se hizo lo que se llama en cascada, lo cual no funcionó. Se capacitó a un grupo de 60 personas y esas 60 personas capacitaron a su vez a 400 personas. Bueno, eso no funcionó. No bajó la capacitación, el nivel de conocimiento no fue tanto como para que pudiera permear a las partes del resto del personal para trabajar con eso. Entonces, esos dos aspectos mancharon un proyecto, bueno, 3 aspectos, el cronograma, la capacitación, plagado de una serie de inconvenientes y de recursos y de cosas que tuvimos en el camino, pero es una buena lección aprendida para no volver a cometer el mismo error. En los próximos productos vamos a reforzar el análisis del cronograma y la coordinación de comunicación. Una de las otras cosas que sentimos que costó mucho con el proyecto, este es un proyecto muy complejo porque intervino todas las instituciones, todos los ministerios, todo el poder ejecutivo. Entonces uno tenía muchos actores solicitando cosas para un producto y no
no necesariamente teníamos los patrocinadores en todas las instituciones. Cuando hablamos de todas las instituciones, hablamos desde Casa Presidencial para abajo. No tuvimos a todos los patrocinadores tan alineados como hubiéramos deseado. Entonces muchas veces hubo, cuando hablamos de patrocinadores, buscar realmente ese patrocinio interno que nos permita solicitar el compromiso de las partes. Sí, okay. Entonces, si yo tuviera que sugerir algo así rápidamente es para poder generar un nuevo proyecto, es buscar realmente ese patrocinador, pero que ese patrocinador se mantenga a través del tiempo con el compromiso real de que puedan alinear a todas las oficinas que van a participar. Bueno, nada más los dejo para que los colegas puedan continuar. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Seguimos entonces con el profesor Rodolfo Arias, que tiene una presentación. Entonces, si gustan los panelistas, nos pasamos al frente para poder verla. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, y antes de empezar, muchas gracias a PROSIC, a Marcelo, mi querido amigo. Yo fui profe de la U 30 y bastantes años y la he hecho de menos. Entonces, cualquier oportunidad de regresar de alguna manera al contexto de la academia me resulta muy significativo. Aparte de profe, fui consultor varios años, unos 15 años de muy dura experiencia, porque es más lo que se jode uno. Bueno, y por ahí con la base, con base más que todo en la experiencia como profesor, como consultor, es que puedo contar algunas cosas, hacer algunas reflexiones sobre el asunto que nos reúne por acá. Mi orden de exposición: primero una breve advertencia, luego una definición como entiendo yo del problema y sus retos, y luego un par de apreciaciones relacionadas con posibles soluciones. La advertencia es que yo me retiré como profesor hace 4 años y como consultor hace 3. Desde entonces me dedico exclusivamente a... No es cierto lo que dice. Sí, estoy muy entretenido, muy ocupado, pero en cosas que no tienen que ver con informática. Más que todo me dedico a la literatura y a otras cosas que me apasionan mucho. Ya, pero en fin, estoy desvinculado. Hago la advertencia porque de repente puede notarse alguna desactualización, llamémoslo de esa manera, en lo que voy a plantear. Mis conocimientos, como les digo, pueden estar desactualizados. Sin embargo, me vinculé con el mundo de la gestión de proyectos desde varios frentes. Fui director de proyectos, contratado por empresas externas, es decir, empresas contratadas vía outsourcing mediante licitaciones de muy diversa índole. Fui jefe de informática de una institución pública para los efectos del Banco de la Vivienda. Fui perito de la Corte Suprema en arbitrio para hacer dictámenes periciales en proyectos de software que hubieran fracasado, entre otras cosas. Una vez detuvieron a un piedrerillo ahí por el colegio de señoritas, se lo llevaron a la unidad de admisión que hay ahí por el Centro Comercial del Sur, y a medio interrogar al piedrerillo perdió el control y se subió en la mesa del señor que lo estaba, y pateó la computadora y la destrozó. Yo tuve que hacer el peritaje para valorar los daños. Me tocaron cosas de muy diversa índole, pero sí fui perito en temas complejos. Recuerdo el caso, voy a mantener aquí todas las privacidades necesarias. Un banco estatal hace su buen puño de años contrató a una empresa el desarrollo de un sistema de tarjeta chip, de tarjeta inteligente, que se hundió el proyecto. No se entregó, no llegó a tener una implementación exitosa. Lo más extremo o dramático fue que le dijeron a los empleados que en determinado mes, como una especie de prueba piloto, les iban a depositar su salario y lo podían retirar con la tarjeta chip. El fracaso absoluto, los empleados literalmente se quedaron sin salario durante ese mes. Cuando yo comencé a investigar de qué se trataba el asunto, la empresa, que era una empresa con un nombre muy rimbombante, Supersoft Internacional de no sé dónde, no sé diablos, era un fulano en California, otro en Irlanda
y otro en Australia. Esos eran los proveedores. Todo era una carcasa fantasma y por supuesto no había posibilidades de una gestión adecuada con semejante proveedor. Y un representante local, acá un abogado, que mejor no voy a entrar en otras cuestiones más delicadas, pero sí les digo que todo era muy hediondo lo que estaba sucediendo ahí. En Honduras fui contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo para modelar un sistema interinstitucional en el sector de justicia. Era el sistema integrado de gestión de expedientes judiciales, que abarcaba el Ministerio Público por las funciones que el Ministerio Público tiene, de investigación y de formulación de la teoría del caso en el plano acusatorio, el Poder Judicial, lógicamente, en su función central de resolución del asunto, y la policía, la Secretaría de Seguridad, como se llama allá. Constituimos un comité estratégico de gestión del proyecto que tenía que contar con un representante de cada institución, formalmente designado por esa institución, vale decir por su presidente ejecutivo, o como correspondiera así. Cuando, tampoco voy a decir aquí de cuál de las tres instituciones, instalamos ese comité estratégico, había uno de los representantes, uno de los tres representantes, cuya carta decía así: señores, proyecto tal y tal, acredito para lo que corresponda al joven, voy a inventar un nombre, Guido Fuentes, como representante de esta institución. No tenía ninguna trayectoria, no tenía ningún título universitario, no tenía absolutamente ninguna experiencia. Y se le había asignado, nosotros le seguíamos diciendo el joven. ¿Saben algo del joven? Vino el joven nos entregó el cronograma y lo que le correspondiera a él. Yo era como el consultor externo del proyecto. En Uruguay me fui, iba por 3 años, duré 1, a dirigir un proyecto que resultó no ser factible. Era un proyecto de varios millones de dólares del Poder Judicial uruguayo, cuyo problema fundamental es que, lo voy a poner aquí en analogía, no lo voy a tratar de bajar al tema informático porque sería muy largo de explicar, pero analógicamente dicho, el proyecto era para construir un puente y la empresa que ganó la licitación dijo que iba a ser un puente de arco concreto pretensado. Se trabó la negociación, pasaron los meses, cuando el proyecto finalmente arrancó, el cliente, es decir, el Poder Judicial, se había pertrechado muy bien, trajo consultores a su unidad de informática que dijeron: no, ¿para qué van a hacer un puente de concreto pretensado? Hagámoslo un puente colgante de acero, con unos cables muy lindos que hay ahora, y unos tensores, y unos sistemas de colocación de salen más rápidos, aguantan más peso, y se pueden hacer de más carriles los puentes colgantes. Entraron los ingenieros de la empresa que había ganado la licitación, que venían llenos, para decirlo así, en el hombro de vigas de concreto pretensado para armar el puente. Le dijeron: señores, ahora hay que hacerlo. Y todo el mundo dice: no es nuestra tecnología, no son nuestros modelos, no tenemos ninguna experiencia en eso. Y el cliente dijo: sí, pero tengo una cláusula aquí en el cronograma del proyecto que me autoriza a pedir un cambio de tal y cual índole. Y Rodolfo Arias en el medio los pido, un costarricense que había ido a dirigir ese proyecto. Se volvió no factible, la cantidad de puntos de función que finalmente se pudo implementar de ese proyecto con un retraso de varios años no fue ni la tercera parte, creo, de lo que originalmente se había pensado. En cierta ocasión yo escribí artículos para... Bueno, en cierta ocasión no, fueron 12 años que escribí artículos para Tinta Fresca en La Nación, en la revista dominical. Y una vez escribí un artículo que se llamaba El Cuaderno de Vida. ¿Qué me acordaba yo cuando estaba en la escuela? Los más viejos de aquí, pues tal vez se acuerden de que a uno lo hacían llevar un cuaderno de vida donde iba pasando en limpio las cosas que hacían, las distintas materias. Era como lo que uno podía luego decir: vean qué lindo lo que sé, o lo que hago, o lo que produje, pues. Y yo decía en ese artículo, reflexionando, que todos deberíamos a lo largo de nuestra carrera profesional tener un cuaderno de vida, las cosas que me quedaron bien. Y que parece haber gente que no tiene esa capacidad, que todo lo hacen mal. Todo lo hacen a lo chambón, a la carrera, y van pasando por la vida haciendo tropezones. Porque justamente acababa de ser llamado como consultor por una empresa que había sido convocada en una lista corta de una licitación,
y el cartel era un absoluto mamarracho. No se podía realmente contestar ese cartel a menos de que uno fuera alguien que ya supiera otras cosas. De nuevo, era un proyecto que olía bastante feo. ¿Cómo desarrollar exitosamente en esas condiciones, con esos antecedentes? Si uno saca las cuentas, costo-beneficio, los problemas que estaban contando Alberto, que les ocasionó al Ministerio el sistema de pagos, Ministerio de Educación, son problemas que se han replicado en muchísimas instituciones, del gobierno central, autónomas, semiautónomas, incluso en empresa privada, pero eso no nos atañe hoy dentro de las preocupaciones de esta reunión. Costo-beneficio ha sido fatal. Nosotros los informáticos tenemos todo el derecho a estar muy desprestigiados, que no hemos sabido hacer de nuestra profesión la generadora de un cambio exitoso en el marco tecnológico del país. El problema, en primer término, es un problema con una topología de muñequitas rusas. El software va adentro de procesos administrativos, es decir, uno no instala software como quien llega y conecta una refrigeradora para enfriarle las comidas a los empleados. Uno instala software dentro de o el proceso financiero, macro proceso financiero, o dentro del macro proceso de gestión de recursos humanos o del que sea. Estos procesos a su vez están determinados por los ejes primarios de la gestión institucional: el manejo de los recursos humanos, el manejo de toda la tecnología institucional, entre ellas la tecnología informática, y el manejo de todos los sistemas, es decir, del modus operandi, de la manera en cómo trabaja esa institución, lo cual a su vez está determinado por la política, la estructura y la organización de la institución, que a su vez depende o responde a la misión y visión de esa organización. Es decir, echarle la culpa al software es más fácil, me parece a mí, que explicar cómo está funcionando toda la institución. Y en ese sentido hago un descargo de cierto nivel de responsabilidad, porque puede ser que el problema en muchos de los proyectos fracasados viniera desde arriba, viniera del contexto en el que el proyecto se ejecutó. Además están los ejes transversales de la gestión institucional: la planificación, el manejo de la infraestructura, los recursos humanos. Trabajé en Dominicana, me acuerdo, varios años, en un proyecto con el Ministerio de Trabajo, y nos molestaban a los consultores en general, a los que estábamos nuestros contactos en el país respectivo, porque nos decían que padecíamos de hipo informático. En esa época el único sistema de comunicación así para mensajería era el Messenger de Windows. No existía tanto Gmail y todas esas cosas. Estamos hablando de hace unos 12, 14 años. Permanentemente se caía y se levantaba, y se caía y se levantaba la comunicación en extranet, en fuera de la red del ministerio. Había unos problemas perpetuos con los routers en ese edificio que no había ingeniero capaz de resolverlos, o porque estaban a la par de una planta eléctrica que les hacía quién sabe qué alteración, que les metía quién sabe qué ruido. Era como para que un ingeniero eléctrico llegara, y probablemente si llegaba a decir: el problema está en la arquitectura, en la infraestructura, en algo en ese edificio se nos producía. Entonces, de nuevo vuelvo al tema: manejo infraestructural es tan importante, tiene tanto impacto sobre lo que nosotros como ingenieros de software podemos hacer, como todos los que anteriormente mencioné. El problema de desarrollo de software es básicamente un problema de arquitectura. Es un problema, para de nuevo trabajar con analogías, de que los anchos de los ascensores sean lo suficientes para meter la camilla del enfermo en un hospital. Ha pasado acá que se diseña un hospital y cuando se va a inaugurar no entran los enfermos. Pequeño detalle, ¿no? Si el hospital es para justamente atender enfermos. No es un problema de pegar bloco, de destacar el servicio sanitario, aunque a los ingenieros de software permanentemente nos llaman para que destaquemos un servicio sanitario en términos también de comparación. La contratación de software depende de todo lo que esté sucediendo en la institución, y esa es la característica primaria del problema, según lo he entendido yo al cabo de los años. Los efectos del problema: despilfarro, frustración, retraso. Mencionaste cualquiera de esos costos muy elevados que... Yo recuerdo una empresa de software con la que yo estuve en Washington trabajando un mes formulando una licitación internacional grande, de varios también millones de dólares. Los consultores sabíamos más o menos
Precios de referencia en Costa Rica, cuánto costaría un director, un ingeniero de software, cuánto costarían técnicos de implementación, es decir, todos los puestos. Cuando yo me di cuenta a la hora de costear, todos los salarios fueron multiplicados por 3. Yo le dije al administrador de la empresa, un gringo, en serio, pero hombre, solo así podemos contener los riesgos. Por eso es que los proyectos cuestan muchas veces las facturas de las empresas de software tantísima plata. Porque las empresas saben que los costos fluctuarán de maneras tan violentas que lo que hay que hacer para protegerse es multiplicar todos los salarios por 3. Analista de sistemas, $10,000. Director de proyectos, $15,000. Director ejecutivo del proyecto, $25,000. Así vienen. Si usted abre las licitaciones y las escarga por dentro, generalmente esos son los costos que se manejan. Y hay corrupción. Mi experiencia también es que, lamentablemente, las enormes presiones que concurren sobre los proyectos de software también tienen un componente de manejos inadecuados. Y eso ha lesionado muchos proyectos nacionales. La automatización hoy día ocurre en un plano interinstitucional, es otro de los retos fundamentales. Dijiste vos, los problemas del ministerio son del sector público como un todo. Si trabajamos el mundo bancario, en el que yo también me metí algunas veces, súper integrado. O sea, si desarrollas el sitio internet de Banco Nacional, es desarrollar un sitio de pagos, entre muchas otras cosas. Agua, luz, teléfono, cable, hay que pagarle cosas a todo el mundo, hay que conectarse con todo el mundo. Si desarrollamos el sistema simple de Banco Central, por supuesto. Si nos vamos al ejemplo judicial, el sector justicia está todo integrado, la Procuraduría, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio de Justicia, el manejo de las cárceles, un montón de cosas. Ya la informática dejó de ser la pequeña colección la colección de pequeñas islitas. Hoy día la informática está obligada a la integración interinstitucional, y de eso se trata justamente uno de los ejes principales en gobierno electrónico. Además de ser interinstitucional, es interdisciplinario. Necesitamos para proyectos de software exitosos planificación, gestión administrativa, nuestro propio campo, infraestructura, manejo del cambio y la psicología social. Hablar de comunicación, simplemente la gente muchas veces no sabe qué está pasando, no sabe qué le espera, y la reacción ante lo desconocido es de miedo. Sabe, o sea, yo no sé qué viene ahí, y bloquean. Es imprescindible la estabilidad política, financiera e institucional. Si el incumbente, el ministro, dice, carajo, me quedan 18 meses en el puesto, antes de irme yo quiero inaugurar esta vara. Yo me acuerdo cuando resucitaron el Teatro Raventós, que lo rebautizaron como Melico Salazar. La ministra de Cultura quería a muerte inaugurarlo y le quedaba poco tiempo. Las anécdotas que se cuentan son chistosísimas de cómo se terminó de pintar y se hizo una obra ahí complicadísima, que hasta un caballo entraba al escenario, con el teatro literalmente, con los piones y los albañiles a toda carrera la víspera terminando de arreglar la vaina. Pues eso pasa también en los proyectos de software. Correr como locos porque el incumbente lo necesita como un premio político. El orden debería ser siempre al revés. Primero, Project Charter, ¿qué es lo que vamos a hacer? Okay. Tenemos claro, si es este alcance y funciona. Ahora sí, descompongamos ese problema en una WBS, Work Breakdown Structure, una estructura de subdivisión del trabajo. Bueno, hay que hacer todo esto. Secuenciémoslo, organicémoslo en un cronograma, y ahora sí, pongámoslo, ¿cuánto cuesta hacer esta piecita? ¿Cuánto cuesta este otro esfuerzo? Porque es un valor ganado, vamos a ir poquito a poco. Si los informáticos tuviéramos buena memoria, las empresas en computación tuvieran buena memoria, habría bancos de referencia. Si a un ingeniero civil uno le pregunta cuánto le cuesta hacer una casa de 200 metros cuadrados de construcción en tantas plantas con qué sé yo qué acabados, tienen funciones de referencia. Ahora el metro cuadrado está a $600, ok, multiplique 600 por 200, da tanto. Y con una cuadrilla normal, donde todo se va a trabajar de acuerdo a eso, le cuesta un año de tiempo. No hay pierde. Los informáticos no hemos logrado construir esas memorias, salvo, pienso yo, algunas empresas muy certificadas, muy CMM, muy arriba, que lamentablemente en nuestro medio
repito la advertencia, yo me retiré hace algunos años, no sé cuánto haya cambiado el panorama de los últimos 4 años para acá, pero hasta donde yo vi, esas cosas no eran posibles. No solo no eran posibles, sino que en el momento en que se gana la licitación en la empresa de software, todo el mundo se vuelve a ver, pues ¿ahora qué hacemos? No tenemos a nadie. Es decir, todo el personal en este momento está full. 6 meses después todo el personal está de vago. Y no hay proyectos. Pero muchas veces caen los proyectos cuando las empresas están en las peores condiciones para ejecutarlos. Y hay que agarrarlos. Cuidado, le dice usted al gerente, usted como consultor externo, don gerente, ese proyecto de la empresa no está en condiciones de ejecutarlo. Simplemente lo fusilan. Ni siquiera es que le dan los prestaciones al paredón. O sea, porque no se puede admitir en una empresa que no se empiece a ejecutar un proyecto, que es una factura grande que le va a dar comer. Entonces, si hay problemas de planificación en la institución, hay problemas de planificación también muy complicados de resolver en el proveedor externo de los servicios. Lo que tiene que haber, y el Estado costarricense algún día tiene que llegar a eso, es lograr una planificación permanente, no empujones, no estar todos ahí quieticos esperando que finalmente la Asamblea Legislativa le dé visto bueno al empréstito del BID, con el cual vamos a iniciar el programa número 3 de modernización institucional. Porque si vamos a esperar al BID y al BID, pues vamos a llegar justamente a seguir manteniendo esa fisonomía de empujones. Yo estoy argumentando fundamentalmente que los problemas no son solo de los desarrolladores y implementadores de software, pero por supuesto que son problemas internos del proceso de desarrollo de software. En tal sentido, el principal reto es integrar esos procesos a los procesos institucionales e interinstitucionales, como señalé anteriormente, de gestión administrativa. La gestión interna de la empresa, tema del que me adelanté, gestión integral para aseguramiento y control de calidad del proceso, que necesariamente tiene que contar con entidades externas, como que mencionaste, de la Contraloría General de la República en su parte técnica, y una capacitación con fuerte responsabilidad en las universidades. Y sin embargo, yo considero que ese no es el factor crítico de éxito de mayor relevancia. Yo creo que ya es suficientemente bueno el profesional en general que se gradúa en nuestro sistema de educación superior, haciendo las salvedades del caso. La Universidad Patitos, que queda en el parqueo que antes era, ¿verdad? No sé dónde, usted va por un parque, de pronto en un edificio de me levantó a una universidad de los 7 mares. Esas cosas, pues obviamente atentan contra la credibilidad y capacidad de nuestra profesión. Primero que todo, como solución es un programa, no un proyecto, y un proceso, no una instancia, con financiamiento permanente y con continuidad estructural en todos los actores. Una empresa con 10 años de presencia en el medio, con un currículum de proyectos exitosos, no me importa a mí mucho que si me están trayendo al tipo certificado en 80,000 vainas y que sale por aquí en Microsoft y por allá en Cisco y por allá en CME, eso sí está bien, ok, que venga un muchacho con una maleta llena de cartulinas, pero para mí el factor fundamental es el perfil, el currículum de la empresa. Creo que por ahí estamos orientándonos. Supresión o contención del juego político, ciclos estables de planificación, desarrollo, implantación, producción, control, una cultura adaptada al cambio. Nuestras culturas, peor todavía, y no quiero hablar mal de los sindicatos gratuitamente, pero es que creo que son uno de los efectos negativos que tienen, es rotundo negación de cambios. Los statu quo se mantienen. ¿Por qué se produjo la huelga? ¿Hay algo en el ministerio que tenga que ver con esa vieja cultura de bloqueos, de rechazo, de ruptura de comunicaciones con los procesos de cambio? Yo pienso que sí, y son muy graves. Y un modelo de desarrollo de aseguramiento de calidad integrado al modelo de desarrollo. Pensemos un poquito en eso. Desde siempre los informáticos nos hemos fijado en los ingenieros. Algunos ven, en mi caso, yo creo que de Marcelo también,
venimos de la nota más matemática, más científica, más de lo que es ciencias de la computación. Otros venimos de la vieja escuela de informática. Por eso nuestra escuela tiene una nota tan gigante la escuela de ciencias de la computación e informática, es porque había que darle cabida a los dos orígenes de la unidad académica. Pero sobre todo los informáticos más pensantes en términos ingenieriles se han fijado desde siempre cómo hacen ellos, que sí tienen éxito comparado con nosotros en la gestión de sus proyectos. Los ciclos de vida de los proyectos de sistemas basados en software han estado desde siempre basados en los ciclos de vida de los proyectos de ingeniería. De hecho, se llama ingeniería de software el gran ámbito que reúne todo esto. Y los ingenieros han logrado mecanismos, modelos, métodos de aseguramiento de calidad que nosotros todavía no hemos logrado implementar exitosamente. ¿Qué se hace para asegurar un proyecto de ingeniería? Planos precisos aprobados. El señor Rodolfo Arias Formoso, ingeniero civil, carnet del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos tal y cual, aprobó estos planos. Es él, ahora puede que lo cambie, pero lo normal es que si los aprobó ahora va a construir lo que haya que construir. Si fracasa la construcción de ese edificio, puente, carretera, lo que sea, él asume una responsabilidad civil e incluso penal. ¿Sucede lo mismo en proyectos de software? ¿Han metido a la cárcel a un ingeniero de software alguna vez porque el sistema de emisión de residuos comenzó a disparar a los rojos residuos 10 veces más altos de lo que no se hace una asunción de una responsabilidad profesional en esos términos? Lo mismo con los presupuestos. No solo la responsabilidad profesional de quien autoriza esos, sino la incorporación de los modelos de estimación de costos convenientes, excluidos de las conveniencias políticas, excluidos o excluyendo la conveniencia política del cliente y excluyendo las particularidades y las situaciones específicas de la empresa desarrolladora. Una estructura de ejecución acordada. Yo me he topado casos en que la empresa de pronto se tiró a la nota hippie y hace ahora Scrum y hace Extreme Programming y todo el mundo de pie en reuniones de 20 minutos porque así es como dice la metodología Scrum, y el cliente sigue con un modelo de cascada de hace 30 años y estos con PMI a la versión tal de aquellos, y cuesta luego muchísimo comenzar a ponerse de acuerdo entre las partes sobre los productos, sobre los mecanismos de gestión, sobre los mecanismos de aprobación y demás. Igual con la metodología de desarrollo, con los estándares de especificación de cualquier cosa que se haga en cualquiera de las líneas donde vayamos a estar tirando líneas base, documentales, de software, de migraciones, de lo que sea. De los 5 elementos anteriores, los proyectos de desarrollo de software en el sector público con costos logran incorporar estos. En estos 3, mi conocimiento hasta donde yo llegué era que no se hacía. ¿Ok? Sí, esta es la última. Voy a estar. Puntos clave críticos. Una PMO, Project Management Office, dual, integrando la capacidad institucional y la capacidad de la empresa, alineado metodológicamente. Una auditoría externa durante la ejecución. Puede ser un rol de la Contraloría General de la República. Una certificación de calidad y de desempeño durante implementación de una entidad externa. La NAME juega un papel clave en las carreteras. Un LANAME de software. Una estructura que sea parte de la legislación, que tenga siempre la responsabilidad de decir, oh, que vamos a ver qué hicieron estos chavalos. Aquí está la certificación, se aprueba, se rechaza, corríjale aquí, corríjale allá. Benchmarks, usabilidades y en general idoneidad del software desarrollado respecto de su plataforma tecnológica prevista. Es otra típica, ya está todo listo. Carajo, nos hace falta todavía que llegue un servidor, no han llegado routers, no tenemos a la empresa porque hubo una apelación, entonces todos los nuevos backbones o lo que sea que hacer en el edificio no están listos y el proyecto se bloquea por un tema de infraestructura.
y certificación del mismo sentido de aprobación de uso y de implementación, es decir, una entidad externa que diga sí, esta cosa está ready para encender máquinas y proceder a trabajar. Todo ello asociado con otros servicios no menos importantes que tienen que ver con el manejo del cambio cultural, con el manejo psicológico de la vida diaria, del que en definitiva va a ser el beneficiario o víctima de lo que se haya hecho, que es el usuario final, el recepcionista, la secretaria, el jefe, cualquiera que esté involucrado con el asunto. Bueno, esto era lo que yo había planteado. Muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación para participar en este foro el día de hoy. Yo me voy a referir sobre el tema de la inversión TIC en el sector público. Los resultados que voy a presentar fueron parte de un proyecto que realizamos en conjunto con la Universidad Nacional, junto con el Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo, en el marco del proyecto Retos y Oportunidades de Software Libre en la Administración Pública en Costa Rica. Como parte de ese proyecto, quisimos tratar de contestar la pregunta de si se puede estimar cuánto paga el sector público en licencias de software privativo. Y para ello, entonces, nos dimos a la tarea de buscar información en sistemas de la Contraloría General de la República, como voy a explicar ahora en la parte de la metodología, lo cual nos llevó finalmente a obtener algunos datos de ejecución presupuestaria TIC en los poderes de la República de Costa Rica, y así como las instituciones descentralizadas y los gobiernos locales. Lo que les quiero decir es que para efectos del proyecto no logramos los resultados porque si bien existen los sistemas no permiten separar lo que son licencias de software de otro tipo de cosas, pero para la charla del día de hoy los datos que voy a presentar creo que son ilustrativos. Además, consideramos que esta es la primera vez que se hace un estudio de esta naturaleza porque hasta donde tenemos entendido no se había hecho un estudio de cuánto es lo que invierte el sector público en TIC en el país. Aquí nos vamos a encontrar que, si bien es cierto, hay datos indicadores, todavía habría problemas con las estimaciones, como voy a mencionar posteriormente. La fuente de la información se basa en la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República tiene un sistema de información contractual SIAC que obliga a todas las instituciones del sector público a registrar las compras que realiza. Uno de los problemas que hay acá es que el catálogo de partidas es un catálogo del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y si bien es cierto, nos encontramos con una serie de partidas, como son servicios de desarrollo de sistemas informáticos, mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información, equipos y programas de cómputo y bienes intangibles, y pareciera que el catálogo es completo, no hay una buena descripción de las partidas y muchas veces las empresas empiezan a poner las cosas donde más les conviene. Pareciera ser que es un asunto de conveniencia más que de utilización. Aquí definitivamente una de las recomendaciones del estudio sería poder mejorar, o sea, si realmente le interesa al Estado tener un control de lo que se está gastando en TIC, debería revisar este catálogo y hacerlo un poco más preciso, y sobre todo evitar que las empresas empiecen a poner la información ahí. Como les digo, aquí hay situaciones complicadas, porque por ejemplo en este de bienes intangibles vamos a ver que prácticamente no hay nada, y la pregunta que nos hacemos aquí es dónde entra el concepto de licencias, que era lo que queríamos ver. No está claro. Uno diría aquí que es en los bienes intangibles, ¿verdad? Sin embargo, no es tan cierto. No es tan cierto porque, por ejemplo, en este de equipo y programas de cómputo también entran. Muchas de las computadoras que se compran ya vienen con el software instalado y no se puede separar el software de la compra del equipo, lo que se llama licencias OEM. Entonces hay toda una serie de situaciones ahí que, como les digo, para efectos del proyecto en sí no nos permitieron los resultados que esperábamos, pero sí una aproximación a lo que se está gastando o invirtiendo en el sector público. Acá el análisis que hicimos lo hicimos en el 2012 con datos del 2011. Nos encontramos que el presupuesto total del sector público
era de 14 billones 412 mil, bueno, ese número ahí que difícil leerlo, ¿verdad? Y evidentemente otro de los asuntos que queríamos nosotros es también ver si podríamos estimar la cantidad de salarios en TIC. Y aquí nos encontramos con una situación de que sí podemos estimar el presupuesto en salarios, que son 3.000, eso está en millones de colones, entonces son 3 billones 995.518, pero no hay forma de separar lo que son salarios TIC de lo que no son salarios TIC. Ahora, ¿por qué nos interesaban los salarios? Bueno, nos interesan los salarios porque definitivamente deberíamos tener dos formas de medir esto. Una es la forma absoluta y otra la forma relativa. Y la forma relativa es a un presupuesto operativo quitándole los salarios. Pero otra de las cosas importantes que definitivamente hay que estimar es cuánto se está gastando en salarios en TIC. Y eso no lo podemos estimar. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque eso es parte de la inversión que definitivamente está haciendo el país, por un lado. Por el otro lado hay una tendencia, pienso yo, en el sector público a un outsourcing, pero un outsourcing que no lleva a un right sizing. Cuando yo hice mi tesis de doctorado hace 20 años, una de las cosas que traté de ver son factores de éxito que consideran los gerentes para la administración de los sistemas de información, y uno de los datos importantes era ver la cantidad de empleados que había en los centros de informática. Y aquí era curioso en aquel entonces que el sector privado contaba de 5, 10 empleados, mientras que el sector público estábamos hablando de departamentos que tenían 600, 500 personas en aquel entonces. La pregunta que yo me hago es, ¿cuánto ha bajado eso? Y yo creo que no ha bajado mucho. Sin embargo, gran parte del problema que estamos discutiendo aquí es el asunto de las compras públicas. ¿Por qué? Porque ahora cada vez el Estado depende más de compras públicas, ¿verdad? Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué tenemos esos supercentros de cómputo? ¿Qué es lo que están haciendo esos individuos, verdad? Cuando la tendencia ha sido precisamente a hacer compras públicas. Entonces ahí hay un elemento importante de toda esta ecuación, ¿verdad? Que definitivamente hay que ponderarla, hay que verla, ¿verdad? Porque definitivamente el outsourcing va del lado de un right sizing, ¿verdad? Y aquí más bien pareciera que estamos haciendo un wrong sizing, ¿verdad? No sé si los datos siguen siendo iguales hace 20 años o han aumentado, ¿verdad? Pareciera ser que tenemos más bien muchas instituciones públicas que son ejércitos en tiempos de paz, ¿verdad? Con el sentido de que hay que mantenerlos, pero además se rumbran, ¿verdad? Hay instituciones ahora que están tratando más bien de ver cómo retoman el desarrollo interno, ¿verdad? Y cómo recapacitan a todas esas personas para volver a hacerlo y para poder hacerlo, porque definitivamente se está volviendo un costo importante. Como les digo, ese asunto de los salarios no lo estamos tomando en cuenta, pero sí estamos considerando acá, cuando vemos la inversión TIC total que calculamos, de acuerdo con el sistema SIAC de la Contraloría, que son 214.816 millones, dos comparaciones, una el presupuesto total, que nos da un 1.49%, y una el presupuesto operativo, que es el 2.06%. Entonces, definitivamente, nosotros lo que hicimos fue, para términos relativos, más bien compararlo a un presupuesto operativo quitando los salarios totales de la institución, entendiendo que, bueno, el gobierno tiene un compromiso principal, que es pagar salarios, y lo que queda ahí es lo que le permite operar, y dentro de ese presupuesto operativo, entonces estos 214.816 millones en el año 2011 corresponden a un 2,06%. Claro, aquí surgen dudas de si eso es una cantidad significativa o no para un país de la naturaleza como Costa Rica o no, y aquí el problema que hay es que habría que buscar, digamos, algún tipo de parámetro para compararlo, para hacerlo. La otra cuestión importante es que definitivamente uno debería empezar a hacer estudios de estos para establecer líneas bases, ¿verdad? Para poder tener, por lo menos aquí tenemos una línea base para el año 2011. Y aquí vemos cómo se compara esos 214.000 millones que hablamos en las distintas partidas que hay. Efectivamente, el equipo y programas de cómputo es la que se lleva la mayor tajada, con un 81.4%, ¿verdad? Luego seguiría el que es mantenimiento y reparación de equipos y sistemas. El desarrollo de sistemas informáticos sigue en tercer lugar, con un 8.1%, y ese de bienes intangibles, que todavía no hemos entendido bien qué es, que parece ser la caja de Pandora, donde no cabe, ahí se mete, ¿verdad? Que es un 1.2%.
Aquí lo que tenemos que entender es que definitivamente hay una mezcla tanto de hardware y de software, ¿verdad?, en todo este tipo de cosas acá, y como decimos, definitivamente sería bueno para efectos de control mejorar este catálogo de cuentas, que en realidad quien lo pone o quien lo hace es el Ministerio de Hacienda. Cuando nosotros empezamos a desagregar esto, porque estamos hablando del sector público, y aquí por sector público básicamente hablamos de tres componentes: lo que son los poderes de la República, los 4 poderes de la República, lo que son las instituciones descentralizadas y lo que son los gobiernos locales. Y entonces aquí empezamos a ver cómo se conforma para el año 2011 este gasto, ¿verdad?, según las distintas instituciones, y vemos que podemos considerar 2 valores: el absoluto, que está en rojo, y el relativo al presupuesto operativo. Entonces aquí lo que nos encontramos, y no sorprende, ¿verdad?, es el hecho de que las instituciones descentralizadas son las que gastan más, tanto en términos absoluto como en término porcentual, luego seguido los poderes de la República y por último los gobiernos locales. Digamos, esto era un resultado pues esperable. Cuando empezamos a desagregar esos componentes, nos encontramos, en el caso de los poderes de la República, que la situación con respecto al gasto porcentual en el año 2011 es que el Tribunal Supremo de Elecciones se lleva la mayor parte, luego viene el Poder Legislativo, luego viene el Poder Judicial y por último el Poder Ejecutivo. Y más bien el absoluto va en el otro sentido, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver. Aquí hay que entender que definitivamente, por la naturaleza del análisis, puede haber compras especiales que se hayan realizado muy posiblemente en el año 2011, relacionadas, por ejemplo, con asuntos de preparación para las elecciones que afectan los resultados. De hecho, estamos trabajando en hacer un análisis de esto, pero por administraciones, por cada 4 años, para tratar de compensar un poco esas fluctuaciones, porque las fluctuaciones se dan. Aquí estamos haciendo un análisis puramente estático de un año, ¿verdad? Y las compras no son para un año, son para varios periodos. Entonces, ese puede ser un factor que, digamos, en cierta manera, pues esté afectando los resultados. Como les digo, esta es una primera aproximación con los datos que se encuentran, aquí es lo que podemos obtener. A su vez, si dividimos en el Poder Legislativo, por ejemplo, ¿verdad?, nos encontramos con el caso del Poder Legislativo, de acuerdo a las dependencias que tiene, o los componentes, como la Contraloría General de la República, la Asamblea Legislativa y la Defensoría de los Habitantes. Este es el ranking de acuerdo al presupuesto operativo y luego al presupuesto, a la inversión absoluta. Aquí lo que nos encontramos es que la Contraloría General de la República es la que tiene el principal porcentaje de inversión TIC con respecto al presupuesto operativo, un 13,87%, ¿verdad? Pero es el segundo en cuanto a la inversión absoluta, de 367 millones, siendo la Asamblea Legislativa en segundo lugar en lo que es el porcentaje relativo, y el primero en lo que es el valor absoluto, 999 millones. Y ahí le podemos ver cómo se comparan. Cuando llegamos al sector gobierno central, o el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, aquí pues también encontramos datos con respecto a los ministerios. El primer caso del Ministerio de Hacienda pues no nos llama la atención, está tanto en el ranking 1 con respecto a lo que es el porcentaje absoluto del 16,69%, como que puede ser el absoluto, de 8.672 millones de colones. Entonces aquí ya empezamos a ver datos de lo que realmente los ministerios están gastando, y aquí pues la pregunta obviamente que surge o que nos puede surgir es realmente cuál es el rédito de esta inversión, ¿verdad?, en términos de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está haciendo, qué impacto puede tener. Vean que empezamos con un valor de un 2,09%, ¿verdad?, para todo el sector público, ¿verdad?, pero ya cuando empezamos a afinarlo, ya vemos que definitivamente hay instituciones que superan o que exceden esos promedios. El Ministerio de Ciencia y Tecnología está en segundo en valores absolutos, segundo en valores relativos, sexto en valores absolutos, el Ministerio de Economía, y así lo podemos viendo, ¿verdad? Y definitivamente una de las cosas que queda clara de este análisis es que hay ministerios ricos y ministerios pobres, ¿verdad? Definitivamente. Ministerios ricos en cuanto a la inversión en TIC y ministerios pobres en cuanto a la
participación. Vean el Ministerio de Salud, ¿verdad? 0,02%. En cuanto a lo operativo, y también tiene el mismo ranking, el último ranking en cuanto a la ejecución. Entonces, aquí lo que estamos viendo definitivamente, y la pregunta que surge interesante es si esta repartición de TIC es de acuerdo al peso político que tiene el ministerio o de acuerdo a la importancia social que tiene en el país, ¿verdad? Digamos, esa es una de las preguntas que deberíamos hacernos o que deberíamos ponernos a cuestionar, ¿verdad?, como sociedad en general. Cuando llegamos a las instituciones descentralizadas, que como vimos son las que gastan más en términos porcentuales absolutos, no es de sorprendernos, ¿verdad?, que la lista la encabezan principalmente las instituciones de tipo financieras, ¿verdad?, entre ellos la SUGEF, ¿verdad?, con 25,44% del presupuesto operativo. O sea, más de una cuarta parte del presupuesto operativo la SUGEF la ha gastado o la gastó en el año 2011 en tecnología de información. Aunque su ranking es el ranking 12 en términos absolutos, con 1.157 millones. El CONACYT está en segundo lugar, la SUGEVAL en siguiente lugar, el Banco de Costa Rica, la ADESEC con 1,30%, luego ya empiezan a aparecer universidades, como es el caso de la Universidad Estatal a Distancia, el TEC, el Patronato Nacional de los Ciegos, que nos llamó la atención, pero bueno, no sabemos qué es lo que están haciendo, Banco Nacional de Costa Rica, Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto Nacional de las Mujeres, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, el Cuerpo de Bomberos, el IDA. Y no están todas aquí porque son mucho más de las que hay, pero más o menos para darles una idea. Cuando llegamos al caso de los gobiernos locales, también encontramos pues esta disparidad que existe, ¿verdad? Evidentemente con valores menores a los anteriores, y aquí en el año 2011 quien encabeza el ranking en cuanto a inversión TIC porcentual con respecto al presupuesto operativo es el gobierno local de Escazú, ¿verdad?, con un 3,81%, y ocupa el tercer lugar en términos absolutos con 284, ¿verdad? Y aquí lo que podemos ver es claramente la diferencia que hay entre distritos ricos y distritos pobres, ¿verdad? No es de extrañar, ¿verdad?, que los distritos que ocupan menos, entre ellos está La Manca con un 0,06%, ¿verdad?, están entre los distritos no solo pobres, sino con bajos índices de desarrollo humano. Entonces, acá lo que nos encontramos definitivamente es que este asunto de la repartición del presupuesto TIC, el pastel, ¿verdad?, no se reparte de una manera equitativa, como podríamos pensarlo, pero habría que cuestionar un poco las bases de esa distribución, ¿verdad?, en el sentido que definitivamente, si hablamos de una brecha digital, pues existe una brecha digital en el sector público, ¿verdad? Y esa brecha digital depende del presupuesto que tenga, ¿verdad?, y como les digo, ese presupuesto en muchas instancias depende, podría argumentarse que depende de la importancia social que tiene el ministerio, pero muchas veces puede ser de una cuestión puramente política y hasta histórica, ¿verdad? Con lo cual, pues ciertas áreas definitivamente pues están en problema, ¿verdad? En el caso del sector de gobiernos locales, la discusión es mucho más interesante, porque uno podría cuestionarse cómo estos cantones, ¿verdad?, o estas municipalidades van a poder desarrollarse, ¿verdad?, si posiblemente tienen muy bajo capacidad para poder invertir, y entonces aquí se da un círculo vicioso, ¿verdad? Tienen poco presupuesto, por eso tienen poco TIC, pero al tener poco TIC no se pueden desarrollar, y entonces ahí se puede dar un círculo vicioso. Acá, resumiendo un poco, lo que nos encontramos es que hay una variación notable, ¿verdad?, en el gasto del 2011 con instituciones. Estamos hablando del porcentaje de la inversión porcentual de una SUGEF, en el caso de las organizaciones descentralizadas, de un 25,44%, a un IFAM a un 0,06%, ¿verdad? Ven que el asunto de los gobiernos locales se refleja inclusive hasta en las mismas instituciones descentralizadas, ¿verdad?, siendo el IFAM la institución que supuestamente lidera los aspectos estos de
municipales. En el Poder Ejecutivo, de un Ministerio de Hacienda con un 16,69% a un Ministerio de Hacienda con un 0,02%, y en los gobiernos locales, de una municipalidad de Escazú de un 2,81% a una municipalidad de Talamanca de un 0,06%. O sea, no solo es notaria la diferencia entre grupos, sino entre instituciones entre los mismos grupos. Acá uno de los puntos que queríamos nosotros, digamos, argumentar o ligar con el proyecto es que inevitablemente, ¿verdad?, vemos en una situación como la que se está dando de disparidad en el gasto o inversión, y en una situación fiscal y económica como la que está viviendo en el país, donde evidentemente pues, los presupuestos van a tener que recortarse, y uno de los rubros donde va a haber posibilidades de corte sea el TIC, el hecho de que el software libre va a tener que aparecer. Va a tener que aparecer, y de hecho es interesante porque hay muchas instituciones que aparecen ahí, sobre todo ministerios que no tienen un presupuesto o capacidad de compra grande, porque el problema acá está limitado por el presupuesto, básicamente, ¿verdad? Ya están haciendo uso del software libre como una forma de poder nivelar esto. Eso inclusive nos genera un problema porque como el software libre no tiene costo, entonces hay una inversión implícita en algo, ¿verdad?, que no podemos contabilizar. O sea, esto está muy bien desde el punto de vista de compras del Estado, pero no está bien desde el punto de vista, digamos, de inversión en activos de este tipo, ¿verdad? Entonces también eso nos genera una duda, porque puede ser que hay instituciones ahí que en realidad, si contabilizáramos los activos o software que están utilizando como software libre, podrían compararse con otras, ¿verdad? Y entonces en términos, digamos, de desarrollo no estarían tan mal con relación a las otras, pero en realidad aquí lo que estamos viendo es una limitación en cuanto a las adquisiciones que pueden hacer, mucho de ello en función del presupuesto que se tiene. Una de las cosas importantes es la de contención del gasto en TIC, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, que la Contraloría General de la República es la que encabeza el presupuesto en términos operativos, 13,87% en el poder legislativo, ¿verdad? Sin embargo, como parte del estudio, pudimos apreciar que estas son las instituciones que está haciendo más uso del software libre para poder desarrollar toda una serie de aplicaciones, toda una serie, digamos, de desarrollos que la única forma, según ellos mismos lo argumentan, pudieron hacerlo es a través del software libre, porque si no, efectivamente, hubieran tenido que invertir mucho más dinero. O sea, aquí más bien nos encontramos con una institución que, si bien es cierto, encabeza en su grupo, en el poder legislativo, el gasto, la inversión, en lo que es TIC, está haciendo uso precisamente de ese software para poder llevar a cabo aplicaciones que de otra manera no podría hacerlo por cuestiones de tipo presupuestarios. Y también otro de los elementos importantes que hemos visto y que hemos encontrado es casos como el caso de la Municipalidad de San Ramón, que utilizó o está utilizando agresivamente el software libre, y ellos indican, según un caso que hemos documentado, que lo que están dejando de gastar en licencias lo están utilizando en otro tipo de cosas, ¿verdad? Se están haciendo una reasignación de recursos debido a este tipo de cosas. Con esto no les quiero decir, ¿verdad?, que el software libre sea la solución o no al problema, ¿verdad?, pero es parte del asunto. Sin entrar en detalles, porque no era la intención mía en esta presentación, también aquí nosotros nos dimos a la tarea en este proyecto de hacer algunas recomendaciones para la elaboración de los carteles de licitación. Acá el problema que hay es que a veces la legislación es el problema, pero muchas veces no es la legislación, sino que la gente inventa formas de brincarse a la legislación, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica creo que somos muy hábiles en ese sentido, ¿verdad? Tenemos tantas leyes que es fácil poder pasarlas y poder hacerlas, ¿verdad? Una de las cosas que efectivamente pudimos detectar y pudimos ver es que en este asunto de las compras públicas, sobre todo lo que se refiere al software, ¿verdad?, al software, hay una desventaja por parte de las pequeñas y medianas empresas. Eso es claro, ¿verdad? Y aquí hay inclusive gente que nos ayudó en ese estudio, ¿verdad? Y gran parte de ese problema está en que
el tamaño de la empresa muchas veces favorece la selección de las compras. No solo eso, sino que también muchas veces solo las empresas grandes que son capaces de llevar esos procesos, esa tramitología tan complicada y tan costosa que requiere, pueden hacerlo. Acá efectivamente hay toda una serie de principios que se abogan en la misma legislación costarricense y en otras legislaciones, como es el de la neutralidad tecnológica, pero una neutralidad tecnológica entendida correctamente, ¿verdad? Porque aquí es interesante que dependiendo de lo que suceda, cada lado utiliza la neutralidad tecnológica a su conveniencia, ¿verdad? Cuando es conveniente, los sistemas privativos alegan la neutralidad tecnológica diciendo que no se puede favorecer el software libre porque hay que favorecer la neutralidad. En realidad aquí el asunto es buscar la tecnología que mejor satisface los resultados, tomando en cuenta el costo, ¿verdad?, como un elemento importante dentro de la ecuación. La independencia tecnológica es un aspecto que definitivamente nuestro país está mal. ¿Qué entendemos por independencia tecnológica? Independencia tecnológica es el proceso en el cual realmente quien toma las decisiones son las instituciones y no los proveedores. Y aquí definitivamente tenemos que entender que el sistema capitalista hace que el asunto sea totalmente al revés. Inclusive aquí uno de los problemas más grandes que existen es el problema de los datos abiertos. Aquí la mayoría de los sistemas aquí la mayoría de los datos se almacenan en formatos privativos y formatos que en algún momento algún proveedor puede decidir no darles soporte, no darles ningún apoyo. Con lo cual, efectivamente, pues no tenemos ninguna independencia de tipo tecnológico. La interoperabilidad es importante, pero hay un problema. ¿Interoperabilidad para qué? Aquí todos los sistemas están hechos como islas que no se comunican. Por ejemplo, el compañero del MEP habló de la necesidad de hacer algo para integrar. Sí, ¿verdad? En este momento la tecnología es tal que debería haber un data center estatal. Debería haber un solo centro de datos que maneje prácticamente toda la información o que pueda darle a soporte a todos los ministerios del país. La tecnología existe y es una tecnología que es de economías de escala, ¿verdad? O sea, un data center debería darle capacidad a todos. Claro, pónganse de acuerdo, ¿verdad?, para poder hacer eso y quiten los servidores a los ministerios, ¿verdad?, y aquello va a ser un tiempo gratis, ¿verdad? Pero si vemos compañías como Amazon, por ejemplo, que en estos momentos no solo tienen un sistema de data center para darle apoyo a sus operaciones, sino que le vende servicios a un montón de empresas, ¿verdad?, entendemos que el asunto es un asunto de economías de escala. En estos momentos lo que habría que hacer es definitivamente tener una plataforma que sirva a todo el sector, no digo público, pero por ejemplo al gobierno central, ¿verdad? Y entonces de esa manera se simplificarían y se eliminarían muchos de los costos, sobre todo de equipos, etcétera, ¿verdad? En la operación se tendría solo una institución encargada de operar los servidores en lugar de tener N como hay ahora, ¿verdad? Inclusive ministerios, curiosamente, no sé si será el caso, pero hace tiempo era de que no tenían un centro de cómputo, sino que tenían N centros de cómputo. La dirección tal tenía su centro de cómputo, la otra dirección tenía su centro de cómputo, cada una a su vez tenía su director, tenía su jefe de sus programadores, ¿verdad? Y entre ellos ni siquiera se hablaban. Entonces, aquí lo que estamos hablando es que es un problema, no es tecnológico, es un problema cultural. Más bien la tecnología nos está obligando a cambiar totalmente esos conceptos y la pregunta es cuándo lo vamos a hacer. Y por último, bueno, los principios de libre concurrencia, en que todos los que puedan participar, o todos los que no haya limitaciones para las personas para poder concurrir a una licitación como la de la libre competencia, ¿verdad? Como les digo, los principios básicos existen, ¿verdad?, y se pueden implementar. Aquí lo curioso definitivamente es que, bueno, siempre hay portillos al asunto, ¿verdad?, y siempre nos encontramos con situaciones donde se vence esto. Acá, como les dije, lo que pretendía hacer es darles básicamente una pincelada de datos que se obtuvieron del sistema de los sistemas de la Contraloría General de la República en cuanto a las compras que hacen las instituciones del sector público, no solo descentralizadas, sino también del gobierno central o de los poderes de la República, como de los gobiernos locales,
para entender un poco de qué estamos hablando en términos de datos. Si tomamos los datos de forma agregada, pudiera ser que este punto, o 2,06%, no es significativo, pero vemos que ya cuando lo empezamos a desagregar, sí hay cuestiones significativas. Cuando ya una empresa empieza a gastar más del 25% de su presupuesto operativo en sistemas de información, en tecnología de información, ya uno le llama la atención qué es lo que está haciendo, qué es lo que está haciendo. Claro, una cuestión importante sería ver si esto se repite a lo largo del tiempo. Como les digo, puede ser que en algún momento esto haya sido porque hayan hecho una compra para los últimos 4 años, una cosa de ese tipo, ¿verdad? Pero ya hay análisis de este tipo podrían ser importantes. Ahora la pregunta es quién ve esos datos. La Contraloría los tiene, pero nadie los ve, nadie los analiza, nadie los toma. Ahora, ¿es importante ver esos datos? Sí, sí es importante verlos, no solo porque puede ser que haya instituciones que definitivamente no estén haciendo el trabajo que la sociedad les haya encomendado en cuanto a la tutela de los fondos públicos, sino también el problema este que les mencioné, y que puede ser que haya instituciones que por alguna razón las estemos dejando sin los recursos suficientes para poder entrar en el mundo tecnológico, y eso vaya a tener, digamos, algún impacto desde el punto de vista del desarrollo nacional. Muchas gracias. Darle estabilidad a un proyecto de software de largo plazo que depende de políticas claras o directrices gubernamentales que cambien en cada nuevo gobierno. Muy complicado. ¿Cómo darle estabilidad a un proyecto de largo plazo? Toda institución debería contar permanentemente con un componente informático, llamémoslo así, o un componente tecnológico, o ambas cosas, que es su arquitectura de información. Del mismo modo que toda institución debería contar con un plano de su red eléctrica, o con un plano de su red de aguas, o con un organigrama de su personal. Pero usted va a una institución y usted le pregunta cuál es su arquitectura informática. Y existe software para eso, ¿verdad? Software architect, enterprise architect. Como les digo, estoy un poco desconectado de términos, pero existe software especializado para. Y eso debería ser algo que se actualice permanentemente. De manera tal que la presencia antojadiza de iniciativas, como dice bien la pregunta, directrices gubernamentales que cambien en cada nuevo gobierno, esté contenida, esté acotada respecto de esa arquitectura informática de la institución. Mire, yo quiero hacer un sistema de parlamentos de maíz no hacemos aquí, no se puede, o sea, nosotros no estamos dedicados a esta cosa. Yo quisiera que el ministerio se aboque a una iniciativa de tal tipo. ¿Me explico? Creo que Mideplan debería jugar un rol clave justamente en el establecimiento de estas directrices en combinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Acotar, contener el antojo, la ocurrencia coyuntural de cada nuevo bloque político que tome la autonomía. Una pregunta para Alberto: ¿continuarán los contratos con Microsoft para los proyectos de informática educativa en el web? Bueno, en la parte educativa se está implementando el software libre también y van a continuar los contratos con Microsoft. Hay un asunto que a nivel de Comisión Nacional va al mercado, la Nación queremos preparar a los chicos para el mercado. Entonces hay una inversión en ambos sentidos.
Una pregunta para Francisco, en realidad son dos. ¿Tienen alguna estimación de la inversión del gobierno central en software libre? ¿Y qué apoyo proporciona una institución que adquiere software libre a las comunidades que mantienen estos proyectos? Bueno, no se tiene ninguna inversión en el software libre porque el problema del software libre es que como tiene costo cero, una inversión en sí, en lo que es la adquisición del producto. En realidad nosotros hicimos, y por cierto ahí hay algunas copias del estudio, si alguien las quiere, las puede llevar, ¿verdad? Donde hicimos un inventariado del software libre que se utiliza más, pero a eso no le podemos poner un valor por la naturaleza misma del software libre, ¿verdad? Tiene cero costo. Sí hay un uso y recurrente en algunas instituciones, en algún tipo de software, por ejemplo, el uso de Linux, ¿verdad? En los servidores no es que esté generalizado, pero sí hay instituciones que ya cuentan con ese tipo de software en sus servidores, así como para control de versionamiento y otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, acá no se puede hablar de inversión per se en ese tipo de cosas como de uso, ¿verdad? En cierta manera, ¿verdad? Ahora, la pregunta ¿es un uso institucional o es un uso individual? Yo diría que en muchos casos es más bien un uso individual, ¿verdad? Son los individuos los que lo están utilizando más que institucionalmente. Institucionalmente, digamos, la única institución que pudimos encontrar que tiene una especie de política institucional, pero la mantiene de una manera bastante secreta, no sabemos por qué, es la Contraloría General de la República. Ellos sí, digamos, tienen una estructura o una política donde ellos hablan y desarrollaron un término que, digamos, es curioso. Ellos hablan de software no facturable, o sea, software por el cual no se paga, porque con ello entonces meten no solo software libre, sino el freeware y toda una serie de otros software que no caen en la categoría de software libre, pero que no hay que pagar licencias por ellos, ¿verdad? Entonces, ahí lo que les podría decir es que no se puede hacer una estimación de eso, aunque sí se hizo una especie de inventario y en el informe se indica algún software y qué instituciones lo utilizan y se puede utilizar, ¿verdad? En ese sentido. La otra pregunta es sobre, perdón. Que cómo apoyan a las comunidades que desarrollan el software libre cuando una institución adquiere el software, que si hay algún tipo de apoyo a las comunidades de software libre. Bueno, ahí el asunto del software libre, y ese, digamos, es uno de los elementos que a veces atenta en contra de su uso, es el hecho que no hay una compañía detrás de ello, en términos generales, ¿verdad? Tomemos el caso, por ejemplo, de Linux, es desarrollado más por una comunidad de desarrolladores. Ahí lo que existen son foros de apoyo, ¿verdad? Donde si existe algún problema uno se comunica, se contacta y la gente le da algunas sugerencias o recomendaciones, o en muchos casos ya hay preguntas similares que ya se han hecho, que se han puesto. Hay que entender que en ese caso no hay una compañía detrás del software. Algunas empresas o organizaciones alegan de que por esa razón no lo utilizan, y en cierta parte es el problema de quién le echan la culpa si el software no funciona, ¿verdad? Un poco la idea del chivo expiatorio, ¿verdad? Como yo no tengo a nadie a quien tenga, entonces si utilizo software libre es responsabilidad, ¿verdad? Aquí lo que hay que entender es que depende de la naturaleza del software. Hay software libre que es mucho más maduro que otros, ¿verdad? Y otro software que es más de tipo todavía experimental. Ahí hay que entender que no todo el software libre tiene la misma madurez o la misma calidad de desarrollo con respecto a lo que está sucediendo, lo que está funcionando. Sí es importante decir que en el caso de software libre, ya con una cierta madurez, hay un respaldo bastante grande de instituciones que lo manejan y que lo hacen. Inclusive hay desarrollos donde están apoyados por las mismas compañías como IBM, etcétera, forman parte del desarrollo de estas comunidades, este tipo de cosas, ¿verdad? O sea que tampoco es una cuestión de que se está tomando software que lo está haciendo una serie de gente que quizás después no lo va a hacer. Como digo, hay de todo, ¿verdad? Hay que analizar los distintos tipos de software. Hay software que es mucho más maduro, mucho más estable, ya tiene mucho más trascendencia que otro tipo de cosas. También ha sido muy interesante en la industria que ciertas compañías de software libre, como el caso de MySQL, ¿verdad?, son luego compradas por una compañía, como es el caso de Oracle, ¿verdad?, y entonces la gente deja de usarlo, porque ya hay sospechas de que de alguna manera esa compañía va a hacer uso de eso, o instituciones de eso. Lo mismo pasó con ¿cómo se llama?, el Open Office, etcétera, ¿verdad? Entonces hay toda una cuestión ahí
que definitivamente pues, es discusión de otro seminario, ¿verdad? Y es un mundo complicado. Una pregunta para los tres, y con esto ya finalizamos por razones de tiempo, no nos podemos pasar más allá de 5 minutos para las 11. Sobre la inversión TIC en un panorama en el Estado, sobre la inversión. Entonces, ¿se invierte poco o se invierte mal? ¿Cuál es su opinión? Alberto. Bueno, por un lado se invierte poco y se invierte mal, sería la respuesta. ¿Verdad? Bueno, yo vi los números que se presentaron. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación hay una inversión, representada 4.400 millones de colones solo para oficinas centrales, pero para la parte educativa hay una inversión de más o menos 16.000 millones de colones solo en compra de equipo, sin contar software, ¿verdad? Entonces, en realidad hay una inversión mal distribuida, si uno lo quiere ver. ¿Por qué? Porque en la parte educativa mucha de esa inversión que se hace no está acompañada de un modelo pedagógico adecuado, ¿verdad? Que esa es una de las grandes discusiones que estamos teniendo con esta nueva administración, ¿verdad? Que no es solamente invertir en compra de equipamiento, ¿verdad? E infraestructura en centros educativos, sino cuál es el acompañamiento pedagógico que tiene que llevar ese equipamiento para que dé un cambio sustantivo en los muchachos hacia futuro, ¿verdad? Porque como les dije al inicio de las charlas, cualquier cambio que se haga ahora se va a ver reflejado dentro de 5 o 10 años, no se va a ver en el plazo inmediato, no lo vamos a ver. Va a depender mucho de la institución. Hay instituciones ricas y otras muy pobres. Una institución descentralizada estatal como el Banco Nacional obviamente tiene mucho dinero. De hecho, ese banco ya dejó, a mí como usuario, ya no se me presenta como un banco a la antigua, que yo lo veía como banco de desarrollo, con un interés social, sino que me trata absolutamente con toda la agresividad de un banco privado. Si saco plata en el cajero y luego la voy a cambiar por dólares, no hay nada, pero si llego a la caja directamente a pedir unos dólares, me cobran una cosa. Hacen cosas súper violentas contra uno para maximizar utilidades porque el gerente gana mucha plata. Tienen mucha plata y entonces invierten con comodidad. Y en general tienden a ser más eficientes en la inversión porque como tienen plata siempre, estabilizan ese flujo de inversión en tecnología. Las instituciones pobres dependen de que un día de tantos caiga el empréstito, se instale la unidad ejecutora y tengamos por fin acceso al programa de modernización que tantos años hemos estado esperando. Las unidades ejecutoras y los programas de modernización, si los analizáramos en aislados, son fatales. Yo conozco dentro y fuera del país unidades ejecutoras de programas de modernización en tecnología con muy malos resultados. Por más que el BID, por más que el BCIE, incluso el Banco Mundial, o incluso agencias de ayuda norteamericanas hayan intentado regular, organizar, canalizar adecuadamente esos flujos, el montón de elementos que entran en juego a la hora de hacer esas inversiones mediante unidades ejecutoras complica enormemente el panorama, pero enormemente. Entonces, por un lado no se invierte suficiente, por otro lado se invierte con dificultades, es decir, dificultosamente, y por otro lado se invierte disparejamente, porque hay algunos con plata y otros sin plata. A mí me parece que el problema es un problema de distribución, como vimos en los datos. Hay instituciones que, por razones que no podemos, digamos, afirmar acá, tienen mayor disponibilidad de presupuesto y tienen más acceso al uso. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es el rédito de esas inversiones. Este asunto del rédito, el retorno de las inversiones en software y en tecnología ha sido muy elusivo en todas partes del mundo. Pero la pregunta que nos tenemos que hacernos es, a pesar de todo este gasto que hay, hemos mejorado los servicios públicos, hemos mejorado, por ejemplo, las filas para obtener citas en la Caja Costarricense de Seguro Social, los padres que tienen que hacer filas en la madrugada para inscribir a los hijos en las instituciones públicas. O sea, yo realmente no lo veo. Hay ciertos sectores que sí se han mejorado, como se ha mencionado anteriormente.
El sector financiero es un sector que definitivamente ha tenido un gran desarrollo, ¿verdad? Y ha cambiado, pero otros sectores no necesariamente lo han hecho de esta manera. Y ahí es donde yo creo que hay que hacer un análisis no solo del gasto, sino de lo que estamos obteniendo. Por ejemplo, a mí me parece muy curioso que en Costa Rica un caso como Integra es un caso que salga en La Nación, ¿verdad?, como un software sumamente complicado, cuando lo que estamos hablando es un software de recursos humanos, ¿verdad? Señores, ¿cuántos sistemas de recursos humanos existen en el mundo, verdad? Y yo no he visto en ningún país que ninguno de ellos llegue a los headlines de los periódicos, ¿verdad?, como una cuestión que casi paraliza al país, ¿verdad? Y entonces uno tendría que pensarse a poner, ¿es que el software es complicado o el contexto en que se da es complicado? Y yo les diría que aquí el problema del contexto es complicado. Aquí hemos entrado en una tecnología de los recursos humanos, ¿verdad?, con todo respeto, ¿verdad? Yo no sé cuántos han participado en procesos de recursos humanos y son totalmente absurdos, ¿verdad? Hacen una serie de test, una serie de cosas que uno no entiende qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Y cuál es la explicación de que un sistema de estos falle? Y la explicación es muy sencilla: cada empleado es un caso particular. O sea, el programa tiene tantos shifts como empleados tengan. Usted tiene que meter un empleado y tiene que meter un hijo más. Señores, así es como funciona el sistema. Ok, aquí no existe estructuración. ¿Por qué nosotros no podemos tener software y llevarlo a otras instituciones? Porque aquí no existen las mejores prácticas, ya sea por sindicatos, por legislaciones y todas las cosas. Todo individuo es un caso particular. Yo lo veo, por ejemplo, en mi institución, la Universidad Nacional. Yo tengo que llenar una declaración jurada, ¿verdad? Y en la declaración jurada hay que buscar el cargo que hay. Y créanme, existen todos los directores de instituciones administrativas, está ahí su cargo. No aparece director de unidad, no. Director de tal cosita, director, pues hay como 1500 personas, porque toda la parte administrativa tiene que aparecer y tiene que figurar. En cambio, cuando vamos a la parte académica, están los catedráticos, los asociados. Hay 4 categorías para la parte académica y hay 1550 categorías para la parte administrativa, porque prácticamente toda la persona que tiene un puesto en una cuestión administrativa aparece ahí su cargo, cuando debería haber una cosa que se llama director de unidad o director de departamento. No existe, no hay. O sea, aquí realmente lo que ha pasado es que nosotros estamos en una burocracia que cada vez se hace más grande y más complicada, y la tecnología de información no resuelve el problema. ¿Por qué? Porque la tecnología de información resuelve el problema en la medida que nosotros hagamos reingeniería, que simplifiquemos procesos, que hagamos mejores prácticas. Pero no es así. O sea, tal vez la excepción que les pongo es muy burda, pero casi les aseguro que por cada empleado del MEP hay un IF en Integra, ¿verdad? Si es fulanito de tal, entonces le tiene que pagar tal. O sea, está hard-coded. ¿Ah? Y eso para mí es lo que hace que ese sistema se complique. Ahora, yo recuerdo, tal vez que soy muy viejo, pero en épocas de Astrid Fisher, un sistema parecido se dio. O sea, cada no sé cuánto que cambien el sistema es lo mismo, ¿verdad? Ya hay una historia ahí consolidada, ¿verdad? Y siempre sucede, ¿verdad? Ahora, cierto, el Ministerio de Educación Pública posiblemente es una de las instituciones más grandes del país y de Centroamérica, es cierto. Sí, pero el Ejército de los Estados Unidos también lo es, ¿verdad? Y nadie ha visto, ¿verdad?, que los militares se pongan en huelga porque no les pagan, ni cosas de ese tipo, ¿verdad?, que sería tal vez un poquito más grave de lo que está sucediendo acá. Entonces, hay algo, y hay algo aquí, y no es un problema de tecnología, es un problema cultural. Y claro, mientras no abordemos ese asunto, la tecnología no nos va a ayudar, más bien nos va a hacer creer que estamos haciendo las cosas más sencillas y no. Okay. Muchísimas gracias a los panelistas, Alberto, Rodolfo, Francisco Mata. Creo que hay una gran cantidad de información aquí. Vamos a procurar en el futuro hacer más foros de este tipo en este tema. Muchísimas gracias por su asistencia y los esperamos en la próxima. Muchas gracias.